Bueno, el origen de la katana japonesa empieza de otras espadas, ¿vale? Viene otras espadas, que son de aproximadamente del año 700 después de Cristo, o eso se estima, y que eran rectas y de un solo filo, igual que la katana. Lo que pasa que estas eran rectas, como se piensa que es el ninjato, que el ninjato en realidad no es así. Pero imaginaos un ninjato para comparar estas antiguas, ¿vale? Aunque claro, eran de peor calidad que lo que os imagináis. Vale, se llamaban Chokuto. Y podían ser, pues, entre los 30 y 90 centímetros. Y eran armas principalmente rituales en aquel entonces. Pero igualmente servían como armamento, como espadas. Pero tenían muchísima función espiritual, ¿vale? Eran como ajuares funerarios para la gente rica, los nobles. Y después el impacto de la cultura china se nota en la evolución de las espadas en Japón. Porque vienen las espadas, las Chien, las Tao, que la Chien es una espada de doble filo. Y el Tao es como un cuchillo de un solo un filo, como el que utilizáis en vuestra puta cocina. Vale, después con la propagación del budismo como religión en Japón, hay un cambio importante, que se surgen las espadas de doble filo en Japón. Las empiezan a utilizar con ornamentos, ¿vale? Con decoraciones, para hacerlas bonitas. También, obviamente, eran simbólicas, ¿vale? Todo en Japón es simbólico. Y tenían una decoración bastante exagerada. En lo que es no la hoja, obviamente, pero sí en la empuñadura. Y después de esto se desata el gran debate entre si valía más la pena algo más ligero, más sencillo, o algo tan aparatoso y destacado y no sé, muy, muy exagerado. Si valía la pena. Vale, pero después la espada de estilo japonés, ¿vale? La que tú la ves y dices es japonesa esta espada. Empieza ya cuando el imperio en Japón tiene más estabilidad, ¿vale? Ya no hay tantas guerras en ese momento y es más estable. Y ya se estaba empezando a desarrollar una técnica para fabricarlas, que es una técnica que ya explicaré. Entonces, según Wikipedia, ¿vale? Y me he estado informando y tampoco va tan desencaminado, se le atribuye al espadero Amakuni, a la invención de la katana, ¿vale? Y esto es en la era Kamakura, en el siglo XII. Y después, cuando empiezan los periodos de guerra, pues la katana va evolucionando, la van perfeccionando. Y entonces empiezan los herreros a competir entre ellos para ver quién fabrica la mejor katana, ¿vale? Es como una especie de carrera. Entonces ese ímpetu hace que empiece a mejorar la espada, puliendo detalles, intentando hacerla más efectiva. Y al final pasa de convertirse en forja a convertirse en un arte propio, hacer katanas. Como es hoy en día. Hoy en día ya no se usan katanas para matar a gente. Pues esperemos. Y entonces la gente que las compra, como yo por ejemplo, las quiere pues decorativas o como yo para entrenar. Para practicar. Y para sentir que tienes una katana, ¿vale? Que es algo muy bonito, la verdad. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de fabricación de la katana, ¿vale? Sencillamente. Primero empezamos con el contexto. En Japón había un acero de mierda, ¿vale? Entonces no se podía hacer tampoco mucha cosa. Todo lleno de impurezas. Pues como si tuviera piedritas, ¿vale? Para que lo entendáis de una manera sencilla, aunque no son piedritas. Pero bueno. Entonces las espadas se hacen de una muy mala calidad utilizando eso. ¿Qué tenían que hacer? Pues sencillamente tenían que coger ese acero, calentarlo a muchísimos grados, para que las impurezas se acabaran yendo. Y después le utilizaban carbono para mejorar la calidad. Esto lo hacían en un horno así de barro, que es como una especie de cubo, ¿vale? Y de ahí les salía el acero. Después, ¿qué hacían? La forma de la hoja, con ese acero, con dos tipos distintos. Uno que era más blando y otro que era más duro. El duro era para la hoja, para que no se mellase, bueno, para que no se doblase la hoja como tal, y siguiera cortando y retuviera mejor el filo. Y después una parte blanda para el cuerpo de la katana, para que resistiera los golpes. ¿Entendéis? Esa combinación era muy buena. Así, pues, con un mal acero conseguían un gran resultado, ¿vale? Así las hacían medianamente resistentes, sobre todo a cortes horizontales, que es para lo que está hecha. Y con horizontales me refiero a cortando con el filo. Quiero decir, si coges una katana para pegar con el canto de la katana, seguramente la partes. Por eso mismo lo digo. Esto lo hacían, pues, bueno, mezclando los aceros, ¿vale? Metiendo uno dentro del otro y haciendo una forma. Después, no es mentira lo de que lo doblaban miles de veces. Eso es otro proceso para quitar las impurezas. Lo doblaban unas 20 veces y estaban muy, muy, muy locos, ¿vale? Y ya está, 20 veces. Y después, pues sí, hacían el proceso que os acabo de decir. Metían un acero dentro de otro, lo preparaban, estiraban la hoja
Y después haciendo un templado con arcilla. Que es un templado con arcilla? Porque muchos tutoriales que he visto, o sea, tutoriales no, o explicaciones del origen de la katana he visto, que la gente dice un templado de arcilla y se queda así tan ancho como si la gente lo supiera. Bueno, un templado de arcilla es básicamente que con una pasta de arcillita, como arcillita así líquida, como barro, la van extendiendo por la parte de atrás de la katana y ahí calientan la katana y lo otro coge menos temperatura, la parte de atrás. Por tanto el acero va a quedar más blando y más flexible. Es una manera de aislar térmicamente esa zona por donde extendía la arcilla, que es la parte de atrás, ¿vale? Donde no hay filo. Entonces quedaba esa parte más blanda y la otra quedaba más dura. Entonces, entre dos tipos distintos de acero y dos tipos distintos de templado, que el templado es la manera de enfriar el acero, porque enfriar distinto el acero puede dar distintos resultados de dureza, de densidad, pues conseguían un resultado muy bueno. Y bueno, así de sencillo. Luego lo que es el tema del mango, pues cogían madera, la cuerda para el hito, lo ataban, le ponían todos los ornamentos que quisieran en la tsuba. Y bueno, después la saya, ¿vale? Es también de madera, al igual que el mango. Y fabricada de una manera muy similar. Simplemente es vaciar un par de palos y que se junten entre ellos y después la lacaban con algún tipo de pigmento y ya les quedaba una katana pues perfecta, que claro, tampoco os creéis que las katanas resistían lo que fuera, ya lo dije. Bueno, ahora vamos a hablar de las partes de la katana, ¿vale? Creo que vamos a empezar hablando sobre la katana con su funda, ¿vale? Pondré unas imágenes que he hecho con mi katana y con el paint. Entonces, primero tenemos la Tsuka, que es como el mango, en proporciones. Entonces, después abajo de Tsuka veis Tsuka Ito. O sea, Ito es como cuerda, pues ya hemos visto que Tsuka es mango, pues es todo ese trenzado de cuerda que recorre el mango, tradicionalmente, ¿vale? Luego tenemos la Tsuba, que es el protector de manos, ¿vale? En este caso es negro, pero puede tener muchas decoraciones y se puede tener también dorado y plateado, si no. Después veis en la saya, ya, que la saya es la funda de la katana o la vaina. Y después veis ahí el sagueo, que es una cuerda ornamental y que también mejora la sujeción al cinturón. Específicamente hablando del sagueo, os dejaré un enlace en la descripción para que podáis ver un vídeo en el que os enseñan a atarlo de formas diferentes, para que quede bonito y bueno, sea práctico. De todos modos, un sagueo cuesta alrededor de los 20 euros. Es una cuerda de entre 1 metro y 2 metros, dependiendo de para el arma que la queráis. Para la katana es de 2,20. Y bueno, mejora la sujeción al cinturón de la katana. Y además que decorativamente, como ya he dicho, es bastante bueno. Después, en la saya también tenéis en la punta justo el kojiri, que es una especie de decoración que en este caso mi katana no tiene, pero que se le puede añadir o a veces viene con una la katana. Ahora vamos a ver la katana con el filo en sí. Muy bien. Ya con el filo en sí, hablando del filo, podemos ver que a partir de la tsuba está el habaki, que es una especie de encaje entre la hoja y la tsuba. El ha, que es el filo, como tal de filo. La nagasa es precisamente la hoja en sí, ¿vale? Y después tenéis el hiri, que es esa pequeña línea de ahí, de la katana bueno, tiene varias funciones. Principalmente es para atravesar, o sea, que cuando tú atravieses al enemigo salga sangre por allí y produzcas más daño si se la dejas clavada. Aparte también te sirve en algunos casos para pasar los dedos por ella cuando vas a enfundarla y para mejor el encaje en algunas fundas. Luego, la punta de la katana se llama Kisaki, ¿vale? Que es esa parte que podéis ver ahí justo a la punta de la katana. Es como el tramo considerado la parte con la que más daño hace la katana, la parte con la que se debe cortar, que es un tramo como de 10 centímetros. Ahí sale un poco más corto, pero es porque quería representar la punta, más que esa parte. Pero sí, ahí podéis ver que aproximadamente es eso. Y después el boshi es la parte que tiene filo de la punta de la katana, del kisaki. Es la parte con filo del kisaki. Igual confunde un poco, pero es sencillo. Y luego el ha es la parte con filo de la hoja. A ver, dicen que la katana es la espada más afilada del mundo. No es verdad. Os explico. A ver, tú una katana la tienes, voy a poner el ejemplo con esta que tengo aquí. Fijaos. No es real, ¿vale? La he hecho yo. Es un boken de madera que la he hecho yo. Me queda bastante bien. Entonces os voy a explicar con ella. Fijaos. La katana tiene aquí el filo, en la parte delantera. Vale. Pues todo el resto era una U, ¿vale? Una U de metal. Entonces, eso era de un metal flexible, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Eso lo sabéis muchos, que doblan el metal y tal, que luego lo explicaré seguramente.
si no lo he explicado ya. Y luego, aquí dentro de la U, en la parte del filo, sobresalía una piecita de metal que metían otra vez y lo fundían todo junto. Y entonces quedaba en la parte del filo un metal súper duro, que se afilaba muchísimo mejor y que retenía mejor el filo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te pones a golpear un árbol con un metal blando, se te va a desafilar más rápido y el filo se va a doblar más fácil. Sin embargo, el filo duro coge más filo, se puede afilar más, lo cual no quiere decir que la katana sea más afilada, porque muchas espadas usan filo duro y otras espadas utilizaban esta técnica ya en Europa, ¿vale? Y esto viene de China, por parte de Japón, ¿vale? Entonces, metían ese metal duro y esta la parte la afilaban mucho, retenía mucho mejor el filo, resistía mucho más, por ejemplo, con el ejemplo del árbol que os decía antes, aguantaría más tiempo cortando el árbol, lógicamente no lo cortarían, nos flipemos, ¿vale? Y entonces eso iría quedando así. Entonces no es la espada más afilada del mundo. Sí que tiene muy buen filo, pero igual que el resto de espadas, o por lo menos que casi todas las espadas. La cosa es que tiene un buen corte porque está curvada, pero hay más espadas curvadas y tienen mejor corte que la katana. La katana está muy bien para su trabajo y para su contexto y su época, igual que todas las armas, ¿vale? Entonces eso lo quiero dejar claro. Vamos al siguiente punto. ¿La katana es el arma más precisa? Tampoco. Hay armas más precisas porque la katana tiene su peso. A ver, tiene su peso aquí, ¿vale? En esta parte de aquí, desde el centro del filo hasta el final. Entonces, está hecha para el corte únicamente. Por tanto, puedes decir que es muy precisa. Todas las armas de corte en teoría son precisas. Dicen que esta es más precisa, ¿por qué? Pues porque tú la sujetas a dos manos, ¿vale? Así. Entonces, pues podéis ver que se pueden hacer trucos, se pueden hacer giros. Entonces la gente interpreta que por eso es muy precisa, porque la puedes agarrar a dos manos. Y entonces tus cortes son circulares, son precisos, se supone. Claro, hay más armas más precisas. Por ejemplo, no es más preciso el sable europeo, que es... Esperad un momento. Bueno, no es el sable, es la espada de mano y media. Un momento. Esta espada, ¿vale? Es una espada de mano y media. ¿Qué quiere decir? Tú la agarras con una mano y veis, no queda mucho más espacio, pero con estos dedos todavía puedes agarrarla y hacer movimientos de dos manos. Si bien te deja menos espacio, puede llegar incluso a ser más precisa esta que la katana. Para mí la katana es más precisa, pero claro, también depende. Yo diría que la precisión requiere únicamente de la persona. Sí es cierto que con algo con un peso más equilibrado vas a tener un mejor efecto, pero yo creo que depende únicamente de la persona en estos temas. Entonces yo diría que la katana no es la más precisa del mundo, sino lo serían sables con peso incluso en el mango, pueden llegar a ser precisas. Punto 3. Las katanas pueden cortar espadas y otras armaduras. Yo no entiendo la gente que sigue estos hilos y piensa estas cosas. A ver, pensad. Os acabo de poner el ejemplo del árbol hace poco, ¿vale? Si os estoy poniendo el ejemplo de un árbol, que la katana ya se puede romper chocando contra un árbol, es complicado que se rompa, pero si le pegas muy fuerte la vas a partir. Se han hecho experimentos, que igual pongo alguno, de pegándole a una katana, o sea, pegando con una katana a una espada medieval, o sea. Fijaos. Esta la ponían así, en una repisa, enganchada. Y luego veías a un maestro, no sé si sería de artes marciales o simplemente sabía usar la katana o era alguien que se encontraron por la calle, pero él lo que hizo fue un golpe sencillo. Golpeó así con la katana para probar su resistencia. Y cuando le dio el golpe, ¿qué pasó? Que la katana se partió en dos. ¿Por qué? Porque las espadas europeas muchas personas piensan que son más pesadas que las katanas. No es así. Muchas pesan lo mismo o incluso algunas menos, en el caso de los sables, ¿vale? Sí las hay más pesadas, pero me entendéis. Pero tienen un acero mucho mejor, más resistente y con más densidad. Por tanto, la katana, que está hecha de dos aceros, precisamente porque su acero no es muy perfecto, que digamos, porque el acero japonés era una basura y por eso tenían que hacer lo de doblarlo y doblarlo y doblarlo, pues tú si le das un golpe a una armadura, le das un golpe a una espada, lo que vas a hacer es partir la katana, reventarle el filo o dejarla en muy pobres condiciones. Por tanto, si tenéis una katana y estáis en una situación de vida o muerte contra un caballero,
no confiéis en este mito y os pongáis a darle de hostias a la espada. Huid y ya está, ¿vale? Creo que será mejor opción. Punto número 4. La katana es la única arma samurái. Tampoco es verdad. Sí que es verdad que era su arsenal más común, en el sentido de que era el arma más versátil que llevaban, en ciertos sentidos, ya que te valía para peleas en, por ejemplo, casas, te valía en peleas como en el exterior, en batallas campales, te podía servir en los últimos momentos de la batalla. Pero en realidad no era la única arma que usaban ni de coña. También usaban lanzas, como podéis ver esta, que era hecho también con un bambú viejo. Bueno, pues esta lanza la utilizaban así, contra, si bien no escudos, para romper las armaduras y otras cosas. Y les salía perfecto. Era súper útil. Entonces, por ejemplo, también tenían katanas más largas, que en vez de tener el mango así, lo tenían así. Era, por ejemplo, para llevarlas a caballo o con las armaduras que te hacían los dedos más anchos. Tenías que llevar esta arma, ya que te mejoraba muchísimo más el control. Sí, era un poco más pesada, pero valía perfectamente para samuráis con armaduras. O para caballo, como he dicho, que era más útil, sobre todo. También llevaban arcos, que de hecho empezaron a usar arcos. Los samuráis eran arqueros en los principios de su historia. No utilizaban la katana bajo ningún concepto. Eso fue cuando apareció después, ¿vale? Entonces, no es así. No solo utilizan la katana. De hecho, utilizaban más otras armas que la katana. También utilizaban otras armas como el tanto, que son estilo parecido a la katana, pero como un cuchillo, ¿me entendéis? Y no. Había muchas más armas aparte de las que he dicho también. Número 5. Normalmente para sobrevalorar a la katana, los fanboys de la katana, los que confían plenamente en que es el arma perfecta, ¿vale? Pues vamos a tratar el punto de que ellos dicen para sobrevalorarla, para decir, joder, qué guay, era, bueno, que era la única espada a la que le otorgaban un espíritu propio. Porque los samuráis, si no lo sabéis, pensaban que tenían vida propia, que eran como un dios terrenal, que les protegían y por tanto eran parte de ellos. Y sí es cierto que lo pensaban, por supuesto, les daban un espíritu, una tradición, un simbolismo, bushido como lo llamaban ellos, ¿vale? Los valores de un samurái y la katana les ayudaba mucho a cumplirlos, era parte de su vida. Bien, pero sí había más espadas a las que se le otorgaba este valor. Como por ejemplo los vikingos les rezaban a los dioses para otorgarle un espíritu a su espada para que les protegiera. Incluso también pasaba con hachas e incluso con escudos. O sea que, si bien no es cierto que es la única la katana, sí que hay muy pocas porque, por ejemplo, en Europa las espadas no se consideraban nada del otro mundo, eran simplemente para matarse y, claro, en Japón es más tradicional todo, son muy tradicionalistas. Por eso se considera ahora mismo la katana tan famosa, porque han difundido muchas películas y muchas cosas, no solo Japón, sino Hollywood, en las que la katana corta coches y cosas así, entonces pues normal que la gente piense eso. Pero cuando hay pruebas, que no lo intenten defender, ¿vale? No soy hater de la katana para nada, la adoro, si no, no me habría construido un boken. Yo practico artes marciales, la adoro completamente. Pero para nada pienso que sea la mejor espada del mundo, sino que también me gustan otro tipo de espadas. Pero esta, gracias a su simbolismo y su espiritualidad a lo largo de la historia, me parece, para mí es la mejor espada. Pero a nivel de datos, las armas siempre dependen del contexto, ¿vale? Como decía, además lo decía Musashi en el libro de los 5 anillos, que puedes tener un arma buenísima, que tú digas que es buenísima, pero en otra situación puede ser una mierda. Todo depende. Una lanza no te va a servir en una habitación de 2 metros cuadrados porque no te cabe. Va a ser un palo, no va a servir para nada. Que las lanzas son para clavar. Si no tienes espacio, ¿cómo clavas? Pues ese es el tipo de cosas que digo. Pero imaginaos una lanza en un campo abierto. Nadie se te puede acercar con una katana, con un cuchillo, nada. Tienes la ventaja absoluta. Depende mucho del contexto. Aquí no estamos hablando de qué katana, o sea, perdón, de qué arma es mejor ni nada.
ya no es así, sino que las armas dependen totalmente del momento en el que estés. Pueden ser mejores o peores. La cosa es saber utilizarlas, no decir cuál es mejor. Sexto mito. La katana es el arma más resistente y duradera del mundo. Hay gente que dice que es más resistente y otra que dice que es más duradera. O incluso de los que dicen de las dos. Pero no tiene por qué ser un punto concreto. Lo he juntado porque me parece relevante. Entonces, resistentes las katanas no eran. Tenían que pasar por el proceso que dije antes para hacer flexible la parte exterior, que no es el filo, y darle al cuerpo resistencia para que fuera flexible y absorbiera los golpes. Pero no era resistente. Si tú le pegabas ahora mismo con una farola, o sea, a una farola, con una farola, sí. Le pegas con una katana a una farola, vas a partir la katana muy probablemente si le pegas con toda tu fuerza. Depende de cómo le pegues. Si le pegas seguramente con el filo, aguantes unos cuantos golpes. Pero si le pegas de otra manera, la vas a reventar. No es resistente. Son más resistentes espadas más gruesas y con un acero más denso. Que sí es verdad que dicen lo de la resistencia por las capas, que ya lo expliqué. Tú das capas en la katana, ¿vale? Das capas. Y entonces, al doblarlo y doblarlo y doblarlo y doblarlo una y otra vez, tiene más dureza y realmente se vuelve más denso el acero, además de quitarle las impurezas, que era precisamente para lo que lo hacían. Pero eso no quiere decir que pueda superar un acero, por ejemplo, de Toledo o un acero europeo en general, porque eran mucho más densos de por sí y las impurezas no eran tantas y venía mucho mejor. Y sabían utilizar bien la cantidad de carbono que venía en cada acero que utilizaban. Entonces así, difícil que una espada se rompiera contra una farola hablando de ese tipo de espadas. Que bien, claro, no eran para golpear y cortar simplemente, sino que eran más para clavar en Europa, la mayoría de ellas. Aunque las había para cortar y estamos hablando de ellas. No todas. Pero la katana se partiría fijo dentro de 5 golpes o 6 golpes. Si le pegas con toda tu fuerza, repito, porque sí que son resistentes. Y luego hablando del tema de la durabilidad. Vamos a hablar de la durabilidad en el tiempo. No sé si piensan que es resistente a la corrosión, al óxido. Pues no, es de las menos resistentes a esto. Entonces, no, para nada es la más resistente, ni la más duradera en el tiempo, ni en general en una batalla, ya que si tú estás golpeando con la katana todo el rato, a base de desgaste, ya no hablo de resistencia, a base de desgaste se va a reventar. Pero claro, sí eran ciertamente resistentes, pero no más que las otras espadas. Ahí lo dejo. Bueno, ya que acabamos con los mitos, vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale, chicos? Bueno, tras hablar un poco sobre la katana, su historia, falta un complemento que viene siendo el bushido. Traducido literalmente es el camino del guerrero. Vale. Y es un estilo de vida que llevaban los samuráis. Que viene al cuento porque son practicantes de la katana, ¿vale? Entonces el bushido era un estilo de vida que tenía 7 preceptos, 7 mandamientos a seguir. Uno era gi, ¿vale? Que es rectitud o justicia, ¿vale? En resumen, es como intentar tomar siempre las decisiones correctas. Creer en la justicia, pero no en la de los demás, sino en la del samurái propio, en la suya misma. Y también decía que solo existe lo correcto y lo incorrecto, pero que eso lo decidías tú, con tu criterio. ¿Vale? El segundo es yu, coraje, ¿vale? Que básicamente te dice que seas valiente y que vivas la vida de manera plena, ¿vale? Si os interesa, literalmente en Wikipedia pone álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Que es básicamente, pues, liderar lo que sea, una rebelión, por ejemplo. Básicamente que actúes si tú lo crees necesario y que vivas una vida plena, ¿vale? La tercera es Jin, compasión, ¿vale? Esto dice que un samurái debe ser fuerte, rápido y sabio, no como el resto de personas, y que tiene que utilizar este poder que tiene, ¿vale?
para ayudar a sus compañeros. Y tiene que buscar una oportunidad. Dice aquí una frase muy bonita que es: ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Que es como, si puedes ayudarles, les ayudas. Pero si no puedes ayudarles, busca la manera de hacerlo. Para aportar, ¿no? No es como, voy a ver si puedo aportar y si no, pues no aporto. No, no. Voy a ir yo a aportar. ¿Entendéis? Después, la cuarta. Rei. Escrito R-E-I. ¿Vale? Respeto, cortesía. ¿Vale? Esto dice que los samuráis en realidad no tienen que ser ejemplos, tienen que ser buena gente. No tienen motivos para ser crueles. ¿Vale? Tampoco necesitan decir que son fuertes, decir que son poderosos, decir que tienen dinero. No. No necesitan demostrar su fuerza ni su poder. También dice que un samurái tiene que ser cortés incluso con sus enemigos. Y tiene que hacer muestras directas de respeto a todas las personas. Después, la quinta. Makoto. Con K, ¿vale? Es honestidad y sinceridad, ¿vale? El tipo de sinceridad que se habla en el Japón feudal es como distinto a la sinceridad que conocéis. Que, a ver, aquí dice que cuando un samurái dice lo que sea, dice que va a hacer algo, el resto de personas se lo tienen que tomar como si ya estuviera hecho, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo que la comida está hecha, la persona que me escuche no puede tener ninguna duda de que la comida va a estar hecha cuando él llegue. Es como si ya estuviera hecho. Como si ya lo hubiera hecho y le hubiera dicho, toma la comida. Ya tiene que tener en cuenta que eso va a estar hecho. Es como una manera de producir lealtad en los samuráis, este precepto, ¿vale? Y que no necesita prometer nada, porque todo lo que digas se va a convertir en realidad, ¿vale? Eso es lo que yo creo que les hace muy poderosos a los samuráis, ¿no? El tema de que si dicen algo es que lo tienen que hacer, no hace falta prometer ni jurar nada. Lo que dicen lo hacen. No hay palabras vacías. Luego está la sexta, la penúltima, Meiyo, con Y, honor. Es la más importante de todas, ¿vale? Es la más importante de todas. Los samuráis en esa época, ¿vale? Solo tenían un juez. Nadie podía juzgarles aparte de ellos mismos, ¿vale? Su propio honor. Tiene que tomar unas decisiones que le lleven a ser honrado en su vida y que reflejen quién es. No puede ocultarse ni ser cobarde. Y en caso de que se rompa su honor, la única forma de recuperarlo era mediante harakiri o otro nombre ahí, seppuku, ¿vale? Que era básicamente este ritual de atravesarse con un tanto, con incluso la katana propia, el centro o sea, un poco encima del ombligo, y después giraban para suicidarse, de una manera así como ritual, ¿vale? Y después la última es Shugi, lealtad. Esta es un poco complicada de entender, porque aquí dice, mira, lo voy a leer textualmente de Wikipedia para ver si lo entendéis. Haber hecho algo o dicho algo significa que este algo le pertenece. Eso es algo complicado de entender, pero básicamente quiere decir que todo lo que tiene en su posesión, teóricamente, porque no puede tener, bueno, sí, puede tener personas en su posesión, pero me entendéis, no es como eso lo que quiere decir, es una metáfora más bien. Se refiere a que es responsable de ello y de todo lo que pase con ello, de todas las consecuencias. Entonces un samurái es leal a todos los que tenga bajo su cuidado y a todos los que estén por encima de él, en teoría. Porque claro, luego esto choca con el precepto de la justicia propia. Si tú crees que tu señor no es justo, tendrás que hacer algo al respecto. Pero claro, ahí lo que hacía un samurái, la mayor ofensa a tu señor, para decirle, oye, estás haciendo algo mal, era hacerte seppuku. Literalmente tú te suicidabas para producir un cambio, ¿no? Te suicidabas para decirles a tus compañeros, oye, esto está mal, a ver si lo podéis cambiar. Y de hecho, otra cosa curiosa del seppuku es que si un samurái, shogun, por ejemplo, se hacía seppuku, la mayor muestra de respeto hacia tu maestro
que sería en este caso ese samurái, sería hacerte seppuku también. A ver, los japoneses eran así, ¿vale? Ese tema era demasiado ritual, pero bueno, no pasa nada. Entonces, en el tema de la lealtad, para un guerrero, este precepto dice que las palabras de un hombre son como sus huellas. Esta frase es muy bonita. Puedes seguirlas a donde quiera que él vaya. Es curioso. Son bastante bonitos y bastante... Esto es un estilo de vida. Cambiarías toda tu vida si decidieras seguirlos. Pero por completo aparte. Y claro, esto era pues obligatorio para los samuráis. Y no es como obligatorio en sí, sino que ellos nacían pensando que era la única manera de vivir, ¿sabéis? Entonces lo tomaban como verdad absoluta. Ese es el tema. Luego había Ronin, que se iban del Bushido y iban por su cuenta haciendo lo que les daba la gana. Pero estamos hablando de los samuráis en general, ¿vale? Los Ronin son como samuráis callejeros, que dimiten y se van, ¿vale? Entonces yo creo que he acabado con el tema del Bushido, ¿vale? También puedo decir que hoy en día las artes marciales que hay, el Bushido está, pero derivado, ¿me entendéis? No es como que se siga todo al pie de la letra. Obviamente no te vas a suicidar si no te sale una técnica, ¿vale? Es un ejemplo, no creo que hicieran eso, pero es un ejemplo, ¿vale? Están derivadas, tienen partes del Bushido que están un poco más adaptadas a nuestra cultura actualmente, bueno, a nuestra cultura, a nuestra manera de pensar, ¿vale? Y es como eso, que hay una pequeña destilación del Bushido hacia las artes marciales, el karate, las nuevas escuelas de la Bujinkan, el Aikido, por ejemplo. Yo creo que tiene bastante parte de Bushido. Y ahora sí creo que he terminado con el tema. Pasaré a lo siguiente, que ahora voy a hablar de otras cosas sobre la katana, ¿vale? Así que ahora volvemos. Vale, ahora voy a hablar de la colocación de la katana, dependiendo del contexto, ¿vale? Me refiero, una katana se puede colocar en el kake, ¿vale? Que es como se llama este soporte, que habréis visto muchísimo pues, en películas o lo que sea, ¿vale? O en dojos, por ejemplo. Cómo se coloca la katana en el kake depende mucho. Por ejemplo, en teoría hay que colocarla siempre con el filo hacia arriba, porque si la colocas con el filo hacia abajo, la katana, como está muy afilada, poco a poco va a ir dañando la saya. Y al dañar la saya, la madera de la saya va a ir quemando el acero, poco a poco va a ir abrasando poco a poco el filo y la va a desafilar. Aparte de que la saya puede acabar rompiéndose muy rápido, ¿vale? Por eso hay que colocarla con el filo hacia arriba, haciendo que el mune quede en contacto con la... El mune es como la parte sin filo, quede expuesta contra la saya y lo otro quede respirando un poco. El filo tenga un pequeño espacio de medio centímetro o así dentro de la funda. Entonces, eso es lo primero. Pero si en vez de tener una katana tienes un tachi, que es una espada para montar a caballo, que eran más grandes, ¿vale? Más grandes, más curvadas, ¿vale? Como la funda tiene unos extras, ¿vale? Un tamaño extra, no va a chocar contra la funda, o sea, contra la saya, porque va a estar apretada en el final de la hoja, como en el Atsuba, casi, ¿vale? Pero en el resto va a tener bastante libertad la hoja. Entonces en eso no va a chocar, ya que estaba hecha para llevarlo hacia abajo. La funda tenía que ser más grande para que no chocara, ¿vale? Creo que se entiende como lo he explicado más o menos. Intentaré dejar un dibujito de mierda o algo, ¿vale? Para que lo veáis. Seguramente lo haga con Paint. Y después también depende mucho si tú estás en tiempos de paz o en tiempos de guerra. En tiempos de paz, un samurái colocaba su katana siempre hacia arriba. En este caso, si era una katana y no era un tachi, ¿vale? Siempre colocaba la katana hacia la izquierda. Pero si el país estaba en guerra y eran tiempos de conflicto, lo que se hacía era colocarla hacia el otro lado, hacia la derecha. Con esto me refiero a la chuca, o sea, al mango, apuntando hacia la dirección que digo. Para tiempos de paz, hacia la izquierda apuntando al mango, y para tiempos de guerra, el mango tenía que estar apuntando hacia la derecha, ¿vale? Incluso si estás en una época de guerra, que digas tú, van a venir a mi casa en cualquier momento, de una guerra directa, que es de súper metido, pues incluso se podía llegar a dejar
la tsuba en un lado del kake y la katana desenvainada en la parte de arriba, porque ya sabéis que un kake puede tener más de un enganche para distintas armas. Normalmente suelen ser 3 en los kakes así comunes. El mío tiene 1, porque de momento no tengo ni wakizashi, no tengo tanto, no tengo nada, solo tengo la katana. Entonces tengo 1, pero en este caso estábamos hablando de una de 2 o más. ¿Qué hacían? Pues ponían la saya en un lado y el filo desenvainado en otro, para coger directamente la katana y pelear. ¿Para qué se ponía en tiempos de guerra la katana hacia la derecha? Porque a los samuráis se les obligaba a ser diestros. Entonces eso hacía que la katana estuviera más preparada para que un samurái la cogiera. Si no, con la izquierda tendría que darle la vuelta y ya podría estar muerto. ¿Me entendéis? A ver, puede ser útil, pero yo creo que es más ritual que otra cosa. Porque es una diferencia de muy pocos segundos. Puede que te llegue a servir en algún momento, pero en la mayoría de situaciones vas a saber que te han entrado en casa, te han entrado en el palacio, te han entrado en la fortaleza, donde sea que vivas, en tu recinto. Vas a saberlo seguramente antes de que esté en el sitio donde tú tienes la katana. Así que yo lo veo así como algo más simbólico. Tiene sentido, pero es algo más simbólico, porque como acabo de decir, igual te salva, pero las probabilidades son muy bajas. Igual tomaban esa precaución. Vale, y después, como dije antes, el kake suele ser de 3 para poner el tanto, el wakizashi y la katana. El wakizashi es una katana más pequeña, creo que ya lo expliqué. Y el tanto es un cuchillito, pero con estilo de katana, ¿vale? Como si fuera un cuchillo... Como si fuera una katana enana, ¿vale? Casi de juguete. Que se utilizaba más que nada para atravesar. Pues, te encontrabas a uno de espalda y lo matabas, ¿vale? Entonces, vale. Lo tradicional es... Ya sé que vosotros en las películas habéis visto que la katana va arriba del todo. Y bueno, claro, depende de la escuela y de la época, ¿no? Se podía hacer así, por supuesto. Pero lo tradicional y lo más común suele ser que vaya el tanto arriba, el wakizashi en medio y la katana abajo. O sea, de menor a mayor, ¿vale? Lo más pequeño arriba, lo más grande abajo. O esto podría ser por temas de peso, por temas de perspectiva. Yo creo que es más bien por temas de perspectiva. Porque si os dejo una foto de cómo está, os dais cuenta de que se nota mucho. Que queda como si todas estuvieran alineadas, ¿vale? Desde esta perspectiva de la foto. Entonces puede que haya quien prefiera la katana arriba, pero esta es la forma más tradicional de hacerlo. Se puede hacer de otras maneras, a ver, pero esta es la manera más oficial, por así decirlo, porque es la más común. Entonces he terminado yo creo que con esto de las colocaciones. Y con esto damos por finalizado todo el tema alrededor de la katana que quería hablar en este vídeo. Bueno, ya sabéis, si habéis disfrutado, si habéis aprendido, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros para lo siguiente que vaya a subir, ¿vale? Así que nada, gracias por verlo y adiós.